saludarlos. Les agradezco mucho su puntualidad y su interés para tener esta charla. Probablemente la mayoría de ustedes no me conoce aún. Yo soy Agustín Trujillo, yo soy el coordinador del Centro del Ser y soy relativamente nuevo en la comunidad del Gimnasio Fontana. Yo llevo trabajando en el colegio lo que lleva de transcurrido este año y estoy muy contento de tener la oportunidad de verlos a todos y de abrir este espacio que por supuesto pues es muy importante y es muy pertinente. Esta charla que vamos a comenzar en unos minutos es una charla que hace parte de una serie de charlas y de capacitaciones que están diseñadas y que estarán dirigidas a diferentes actores de nuestra comunidad. Esta mañana, por ejemplo, los profesores de sus hijos tuvieron una charla similar a esta, que ustedes van a tener una charla en este momento. Y en poco menos de un mes sus hijos tendrán también una serie de talleres de educación sexual. Y la intención de esto es que podamos abarcar toda la comunidad en su complejidad, porque entendemos que es un tema complejo y nos parece muy importante que lo podamos abarcar, digamos, de manera panorámica y que no nos quede ninguna persona por fuera. Esta charla de hoy va a ser una charla dirigida por Emory. Emory es una empresa que probablemente algunos de ustedes conocen ya. Ellos han trabajado con nosotros en el pasado y tienen un enfoque que nos gusta mucho porque es un enfoque muy respetuoso y digamos que comulga y que es muy afín con nuestra filosofía. Emory como empresa tiene como propósito la promoción de una visión de la sexualidad positiva, que además ellas la construyen de una manera articulada con el bienestar y con la salud. Eso nos parece muy interesante a nosotros. Y antes de presentarles a nuestras conferencistas de hoy, quiero darle la palabra a Simón, nuestro director de nivel 3, para que lo salude también. Simón. Muchas gracias, Agustín, por esa introducción. Muy buenas tardes, estimados padres de familia. Es un placer saludarlos en la tarde de hoy. Creo que Agustín en realidad ya lo dijo todo. Para nosotros como Gimnasio Fontana, la formación integral de sus hijos es un compromiso que tenemos y que es real y es tangible. Y como parte de esa formación integral, más allá de las competencias académicas, tenemos un montón de aspectos adicionales que son igualmente importantes. Y pues la educación sexual es parte de eso. Es un tema que también las familias nos han pedido, es un tema que es crítico en la edad que tienen sus hijos en lo que es nivel 3 desde séptimo hasta 11, es la plena adolescencia, es una etapa donde este acompañamiento, este seguimiento, este apoyo es crítico por parte del colegio y de los padres de familia. Por eso como colegio nos enorgullece mucho abrir este espacio, un espacio con una fundación, con un aliado como lo es Emory, que como Agustín les comentaba, entre Gimnasia Fontana y Emory compartimos varios valores en común, varios propósitos, y es un placer poder contar con ellos. Como indicábamos previamente, esta charla o una similar se tuvo con maestros, se está teniendo ahora con ustedes y el paso que sigue es tenerla con sus hijos en talleres en cada uno de los grados. Así que pueden estar seguros que muy pronto estaremos iniciando con sus hijos también toda esta información, todo este ciclo de charlas y de talleres con ellos. Los invitamos como siempre a que cualquier duda, cualquier comentario puedan dejarlo en el chat, seguramente lo estaremos monitoreando y muy posiblemente al final del espacio tengamos un momento para revisar dudas o inquietudes que haya ahí. Agradecerles nuevamente por su puntualidad, por su participación de este espacio, que es un compromiso muy grande con la formación de sus hijos, y un agradecimiento gigantesco a Agustín y al Centro del Ser por gestar este espacio. Bienvenidos. Muchas gracias, Simón. Pues voy a proseguir entonces presentando a nuestras conferencistas del día de hoy. Por una parte nos acompaña Delfina Granada. Delfina es psicóloga, Delfina es bilingüe. Ella cuenta con una amplia experiencia en la facilitación de actividades para diversos grupos, con habilidades destacadas en trabajo colaborativo, en creatividad y en adaptabilidad. Ella ha liderado proyectos y contribuido al diseño de metodologías pedagógicas efectivas. Su conocimiento y experiencia se centran en la impartación de talleres y conferencias sobre sexualidad con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, dirigidos a una variedad de edades y de contextos. Delfina, muchas gracias y bienvenida. Muchas Y por gracias. otra parte, les quiero presentar también, perdón, un segundito que me quedó, eh, les quiero presentar también a Paula. Paula, sí está aquí Paula, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Les quiero presentar también a Paula Álvarez. Paula Álvarez es psicóloga bilingüe también con experiencia en educación integral para la sexualidad. Paula se destaca por su enfoque multidisciplinario que incluye el desarrollo de habilidades socioemocionales y la danza, movimiento terapia, con una sólida experiencia en la creación y gestión de programas educativos y sociales.
y ella se ha especializado en el diseño de materiales pedagógicos adaptados para niños, niñas, jóvenes y docentes. Bienvenida Paula, también bienvenidas a las dos. Muchísimas gracias por estar acá y les doy la palabra para que iniciemos con nuestra charla. Gracias, Agustín, por esa presentación. Sí, les voy a compartir pantalla de una vez y me cuentan si están viendo lo mismo que yo. Sí, ya estamos viendo el Menti. Perfecto. Entonces, bueno, entremos en materia de una vez. Ya nos presentaron y esperamos que este espacio se lo gocen un montón. Hagan todas las preguntas que necesiten y bueno, entonces vamos a hablar de habilidades para acompañar a sus hijos e hijas en su salud sexual y reproductiva, que fue algo que haciendo los talleres del año pasado identificamos que es una necesidad que han manifestado los estudiantes y las estudiantes, entonces nos parece importante como de alguna manera abrirles esa puerta a ellos desde nuestra parte, como dentro de lo que ellos nos comentan, de dudas que tienen acerca de este tema, que ustedes también sean una puerta segura y que ustedes también se sientan seguros y seguras en poder abordar este tema con sus hijos y con sus hijas y bueno, poquito a poquito vamos a ir entendiendo de qué se trata eso. Entonces, ahora sí, listo. Entonces, para este espacio, queremos interactuar con ustedes, queremos conocer sus experiencias, sus opiniones. Entonces, lo que pueden hacer es, si están en el computador, ingresar a menti.com e introducir este código. O si quieren hacerlo desde su celular, pueden escanear el código QR e inmediatamente los va a dirigir a la presentación. Buenísimo, ahí las personas que ya le están dando manito arriba. Con eso también sabemos quiénes ya están por aquí. Buenísimo, gracias. Listo, entonces mientras que se van conectando, igual en la parte superior de la presentación, a lo largo de todo, si se les sale o algo, va a estar esta información que ven acá arriba pues, del usuario y del código. En el Les voy a chat ir les con... dejé, ay, perdón, Dale, para que dale. sepan, en el chat está el link. Entonces, si ustedes de pronto les queda más fácil ir al chat y darle clic al link, ahí ya se pueden conectar, meten el código que también se les va a poner ahí para que puedan acceder a la presentación. Gracias, Pau. Sí, buenísimo. Entonces, ya Agustín muy amablemente presentó quiénes somos, pero también les queremos dar un contexto de qué es EMURI. Y como ellos también hablaban un poco de qué significaba EMURI, EMURI tiene esta apuesta de hablar de la sexualidad de una manera integral, desde una perspectiva de la sexualidad positiva, y esto implica que estamos orientadas al bienestar de las personas con las que trabajamos y también como todo el tema de tener un abordaje integral, que por eso mismo las propuestas siempre a los colegios son hablemos con papás, docentes y estudiantes para que todos estemos en la misma página, porque sobre todo con este tema es importante estar en la misma página. Y pues eso es básicamente Muri. Hemos trabajado también con otros colegios y establecimientos educativos, entonces, pues para que también se sientan en confianza de que ya hemos tenido distintas experiencias que esperamos que también sean muy útiles para compartir con ustedes en este espacio. Entonces, bueno, los acuerdos, que queremos que sean acuerdos, si ustedes no están de acuerdo con alguno, háganoslo saber, o si quieren agregar uno también. Pero nosotros les traemos allí 4 que consideramos que son muy importantes para cualquier espacio. Entonces, el primero es respetar los turnos para hablar y levantar la mano. Entonces, acá, pues algo que tenemos chévere es el chat, entonces también úsenlo para participar y vamos ahí como complementando, como estamos acá con Pau. Alguna de las dos puede ir también estando pendiente de sus inquietudes y vamos a ir resolviendo. Si vemos que están de pronto muy largas las inquietudes, las dejamos para el final, que es del último acuerdo, de que si se relaciona específicamente con lo que estamos hablando, trataremos de responderla en ese momento, pero si no, las dejamos para el final, que también tenemos un espacio de preguntas. Escuchar de manera activa a las personas cuando están hablando y respetar las opiniones de las otras personas. Sabemos que este es un tema de muchas opiniones, de prejuicios y de tabú, y por eso mismo este es uno de los acuerdos más importantes.
La idea es eso, como tener mente abierta, pero siempre respetando a las demás personas y nosotras también entramos dentro de esos acuerdos. Entonces, cuéntenos si hay algún acuerdo que les gustaría agregar o si vamos continuando. Alguien que diga sí. Buen uso del micrófono. Yo creo que el tema de ser responsables con el Sí, micrófono señora. levantado. Ah, buenísimo. Gracias, sí. Me parece una buena idea. Sí, de Listo. acuerdo. Que creo que eso implica para que todos y todas lo tengamos claro, ser muy, como estar muy presentes y muy conscientes de si nuestro micrófono está abierto, mantenerlo cerrado, poderlo abrir cuando tengamos una inquietud, levantar la mano virtual que está en la partecita abajo donde dice reacciones. Ustedes ahí pueden levantar la mano si quieren hacer alguna intervención o dejarlo en el chat para que pues esto nos fluya. Y yo le agregaría también a estos acuerdos reconocer o sí, más bien como aceptar que estos temas pueden hacernos sentir un montón de emociones como susto, vergüenza, miedo y que está bien, porque hace parte pues de nuestro proceso de aprendizaje y esas emociones llegan ahí para decirnos, para enseñarnos algo. Entonces, bienvenidas todas las emociones. Y como decía Delf, abordemos este tema con la mente y con el corazón abierto para poder recibir pues información que va a ser muy valiosa para ustedes y para sus hijos e hijas. Listo. Entonces vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué tanto conocen sobre sus derechos sexuales y reproductivos? Entonces, antes de pasar a hablar de nuestros hijos y nuestras hijas, queremos hablar de ustedes, como para hacerles esta pregunta a ustedes directamente. Entonces, ¿qué tanto conocen sobre sus derechos sexuales y reproductivos? Vamos a hacerles una serie de preguntitas que van a tener opción de responder en el Menti, ¿verdad, Delph? Sí. Entonces ustedes se dirigen a su pantalla si están desde el celular. En el celular les van a aparecer las opciones de respuesta y van a poderle dar clic a la que ustedes sientan. En el computador también les van a aparecer las opciones de respuesta. Si alguien tiene, pero si está teniendo problemas con el Menti, porfa nos escribe, nos avisa y nosotros pues ahí les ayudamos para que ustedes puedan contestarlo. Y es importante empezar por nosotros. Voy a hacer aquí un paréntesis chiquito porque claramente nuestros hijos y nuestras hijas necesitan que nosotros participemos en esto, pero si nosotros no sabemos del tema, no tenemos ni idea de qué son los derechos, no tenemos ni idea de sexualidad, no tenemos ni idea de reproducción, pues va a ser muy difícil poderles responder sus preguntas, poderles acompañar. Y está bien no saber, porque pues no nacimos aprendidos, y si nunca nos enseñaron o no nos han hablado de estos temas, pues va a ser muy difícil poderles responder a nuestros hijos y nuestras hijas, pero por eso estamos aquí. Entonces, ahí como para dejarlo así, empezamos por nosotros, porque primero tenemos que tener esta información nosotros para poder acompañar a nuestros hijos e hijas. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Entonces, La primera, la primera dale. pregunta es, ¿tenemos derecho a quiere o no tener hijos o hijas, así como el número y el espacio que transcurre entre cada? Listo, acá ya nos está marcando. La mayoría va diciendo que sí. Buenísimo. Ok. Tenemos 33 respuestas, 34. Bueno, sigamos a la siguiente, a ver qué Bien. pasa. Tenemos derecho a expresar y vivir libremente nuestra orientación sexual, es decir, la o las personas que nos gustan. Ujú. Siempre llevamos por 33 respuestas, 35. Listo. Bueno, vamos pasando para ir viendo todas las preguntas. Tenemos derecho a acceder a métodos anticonceptivos que se adapten a las necesidades y deseos de cada persona. Hola, flaquita. Estoy feliz. Porque sí, mi corazón. ¿Cómo estás? Hola. Por ahí tenemos un micrófono abierto.
Listo. Entonces acá ponen sí, 38 personas, 40, bueno, varias. Y 2 personas ponen algunas veces. Ok. Tenemos derecho a decidir si tener o no tener relaciones sexuales. Ok. Bueno, acá me pregunto si son las mismas 2 personas o si se han turnado. Son diferentes. Sí, listo, Ahí se ve el buenísimo. número de respuestas, vamos por 54. Súper. Entonces, pasemos a la siguiente. ¿Tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad sin ningún tipo de violencia? Sí. Acá la mayoría puso que sí y una persona puso que no. Pues que algunas veces, pero Algunas veces, dos, sí, sí, sí. sí. Ok. Sigamos a la siguiente. ¿Los derechos sexuales y reproductivos son solo para mayores de edad? Sí. Bueno, pues acá la mayoría pone que no y algunas personas están poniendo que sí. Buenísimo. Queríamos que sucediera algo así. Entonces voy a seguir a la próxima. Tenemos derecho a acceder a servicios de salud sexual y salud reproductiva que se adapten a las necesidades. Ahí va ganando el sí. Igual no se sientan presionados por ver esa barrita. Mira, hay una persona que dice algunas veces, ok. Ujú. Listo, vamos a la próxima. Tenemos derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. Listo. Bueno, me alegra que pongan que sí, porque para eso estamos acá. Buenísimo. Listo. Tenemos derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. Listo. Pero esa fue unánime. Sí. Tenemos derecho a obtener información clara, científica, objetiva y accesible, perdón, sobre el cuerpo y la salud sexual y reproductiva. Que también todos van por el sí. Ok, súper. Listo. Entonces ya con esas preguntas, eh, no sé si habían algunos que pensaron como sí, esos son derechos y ahora que como que lo pones en esos términos, como que voy a volver a empezar. No sé si pensaron que al ver que nosotros los estábamos planteando en esas preguntas, pensaron, no sabía que eso era un derecho, pero sí, sí deberíamos tener derecho a eso. No sé si a alguno le pasó, pongan como manita arriba, si les pasó eso en algún momento con estas preguntas, como de pronto no sabía que eso era un derecho, pero sí pienso que debería ser un derecho. Ok, sí, hay varios que Hay dicen varias que sí. manitas. Ok. Si recuerdan, hay una de las preguntas que hablaba de quién tiene, de si solo los mayores de edad son los que tienen estos derechos sexuales o reproductivos, o si los menores de edad también pues, tienen esos derechos sexuales y reproductivos. Y con esto les contamos un poco de los antecedentes de los derechos sexuales y reproductivos, y estos vienen o surgen a partir de los derechos humanos. Y entender que surgen desde ahí es entender que todos tenemos acceso a esos derechos. Pero entonces es importante no prender como la alarma de, como así, entonces mi hija de 13 años tiene derecho a una vida sexual activa y placentera, entonces significa que ya, entonces podría o tiene derecho a empezar este momento de su vida y es importante conocer como ese momento del desarrollo en el que se encuentran sus hijos para poder
empezar a ejercer esos derechos. Entonces, si, si es el momento en el que ellos están explorando y entendiendo cómo es como esa parte de relacionarse con esas otras personas, empiezan a jugar esos derechos un papel importante, como el tema de tener derecho a no sufrir ningún tipo de violencia. Entonces, ese hace parte de los derechos sexuales y reproductivos, pero a la vez, al mismo tiempo empieza a venir esos otros que de pronto nos pueden generar un poco de escozor, un poco de susto, de pensar que nuestros hijos o hijas no están preparados para iniciar su vida sexual. Con esto me parece muy importante aclarar que con estos espacios la idea no es como darles las herramientas para que inicien ya sus hijos o hijas su vida sexual, pero sí darles las herramientas para que en el momento que decidan, ya con una información clara, una información que les permita tener una toma de decisiones responsable, puedan hacerlo de manera segura. Entonces, hubo un caso que me sucedió en un colegio que era de una chica que muy angustiada cuando le empezamos a hablar de los métodos de planificación, me decía como, he tomado como estas pastillas post-day porque no he podido como acceder a ese derecho de acceder a estos métodos de planificación porque mi mamá me dice que yo no debería estar haciendo eso. Entonces ahí como que nos enfrentamos a todo un tema de la prohibición, que pues al final, pues con lo que, como la intención que tenía la mamá estaba jugando como un papel como en contra, sin que ella lo pensara, obviamente no estamos echándole como vainas a los cuidadores de que, perdón la palabra, pero sí, como de diciéndoles cómo están haciendo mal su trabajo, pero entendemos ese rol y por eso es importante ver de qué manera podemos hacerlo, promoviendo como que su sexualidad no se vuelva un espacio de riesgo en términos de su salud sexual y reproductiva. Siendo así, la idea que yo pensaba con esta chica específicamente era, pues sería muy importante que la mamá la pudiera acompañar en ese proceso de comprender qué significa planificar, qué significa iniciar tu vida sexual y todo lo que implica no solamente en los métodos anticonceptivos, sino, por ejemplo, algo que también decía ella era, yo no sé decirle a mi pareja que no quiero tener relaciones sexuales. Eso también es algo que hablamos en estos espacios de poner esos límites, de poder decir cuándo quiero y cuándo no quiero, decir hasta dónde quiero yo vivir mi sexualidad y hasta dónde ya para mí no es una exploración, sino que se vuelve una situación donde se vuelve una vulneración como de ese vivir de manera placentera mi sexualidad. Siendo así, no sé si Pau quieres complementar algo. Sí, quería agregar una cosa sobre lo que dijiste de el desarrollo o de la etapa de la vida, que esto es algo muy importante cuando hablamos de derechos, en particular derechos sexuales y reproductivos, y voy a hacer un paralelo con el derecho al trabajo. Todas las personas tenemos derecho a trabajar y a tener un trabajo digno. Eso significa que los niños y las niñas pueden empezar a trabajar desde pequeños, pues no necesariamente, y de hecho hay un marco normativo que los protege y las protege porque reconoce que los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes están en unas etapas del desarrollo en donde tienen unas necesidades específicas y tienen también unas vulnerabilidades específicas, ¿no? Entonces, los derechos lo que buscan no es abrir la puerta a todas las posibilidades a cualquier edad, sino lo que busca es reconocer que las personas podemos desarrollar unas habilidades y unas potencialidades que tenemos de acuerdo con nuestras etapas de desarrollo, de acuerdo con nuestras necesidades particulares. Y esta conversación viene también, pues, permea los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, como decía Delph, parte de lo que nos dicen estos derechos, especialmente este que vimos sobre la educación, y de hecho en el marco normativo de Colombia lo dice muy bello, y es: todas las personas tenemos derecho a una educación integral en sexualidad que sea adecuada a cada etapa del desarrollo y adecuada a cada edad.
entendiendo que cada etapa necesita cosas diferentes. De pronto, a los 12, 13 años necesitamos es hablar de la pubertad y eso hace parte de la sexualidad y hace parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. De pronto, por ahí a los 15, 16 ya necesitamos empezar a hablar, o pronto antes, depende del contexto, de relaciones sexuales, de métodos de planificación, de consentimiento, de cómo puedo decir no y parar situaciones de violencia. Entonces, es importante porque a veces sentimos y es un miedo muy latente que también pues es válido y es, wow, entonces ahora resulta que mis hijos pueden hacerlo todo y no necesariamente porque sabemos que para poder tomar unas decisiones, nuestros niños y nuestras niñas tienen que tener unas habilidades y tienen que poder tener información, tienen que poder diferenciar entre qué les aporta su bienestar y qué les hace daño, por ejemplo. Entonces, hay unos matices ahí que son muy importantes y que desde el enfoque de educación integral en sexualidad con el que trabajamos en EMURI, lo reconocemos y lo ponemos en la práctica. Entonces, otra vez remitiéndonos a lo que empezamos diciendo en este espacio, es que queremos que hablemos un poco de ustedes nuevamente, pero más como de desde ya, desde sus vivencias alrededor de este tema. Entonces, acá serían como respuestas abiertas y nos gustaría conocer, tranquilos que esto es anónimo, qué información me dieron mis cuidadores sobre la reproducción, o sea, relaciones sexuales, planificación, cómo venimos al mundo cuando estaban creciendo, o mejor, cuando estuvieron en la etapa en la que están sus hijos en este momento, lo que sería más chévere. Ok, acá alguien ya puso ninguna. Acá, aparte de ninguna, muchas veces hablamos sobre amor, placer, sobre sexo también. También no hablan de esos temas, que debo cuidar de mí y de mis parejas. Cuando era adolescente no tenía apenas información, muy poca. Solo decían cuidadito. Yo he estado ahí también. Ninguna, eran otras épocas, casi nada. Eh, lo básico son detalles. Bueno, chévere saber qué es lo básico, ¿no? Que lo básico puede significar muchas cosas, como decía Pau, del contexto, ¿no? De pronto para mi mamá lo básico es decirme cuidadito, que cuide mi tesoro, pero para otra persona lo básico puede ser que conozca los métodos anticonceptivos y otras personas pueden decir lo básico es desarrollar habilidades socioemocionales. Bueno, me leyeron el libro que empieza hablando de las abejitas. Ok, está súper chévere este comentario. A mí no mucha información, se supo a través de amigos. Mm. Eh, bueno, acá sí recibieron información por parte del colegio. Así, total, ninguno sentían que lo iban a promocionar. Que esa es una sensación todavía muy frecuente, ¿no? Y que de pronto hay veces nosotros Sí. mismos o mismas pensamos eso. ¿Cómo será que si empiezo a hablar de esto le voy a dar ideas? Y es un miedo muy latente y les quiero compartir una reflexión que escuchaba en uno de los cursos de educación sexual y es, los seres humanos somos curiosos y curiosas por naturaleza. O sea, es la forma en la que interactuamos con el mundo y es la forma en la que aprendemos y en la que pues, nos adaptamos a nuestros entornos, es a través de la curiosidad. Pero cuando esa curiosidad es hacia un tema, en este caso hablemos de relaciones sexuales o sexualidad, de la que no encuentro información, yo voy a querer seguir escarbando, ¿no? Y mi mamá decía mucho, ay, es que lo que a uno le prohíben más lo quiere hacer, es un poco eso, es claro, cuando tapamos esos temas que ya de por sí nos producen curiosidad, lo que hacemos es generar esta sensación de qué hay ahí, esta pregunta de por qué no estamos hablando de esto, mientras que cuando lo hablamos, esa curiosidad se satisface, ¿no? Es como, ah, ok, es eso. Y Mm, cuando ponemos palabras aquellas cosas por las que sentimos curiosidad, es más probable que, que como que demoremos en el tiempo tomar acción sobre esos temas.
esto para decir que si hablamos sobre sexualidad, en realidad se ha comprobado que es más efectivo para posponer el inicio de relaciones sexuales que ocultarlo y que decir no vamos a hablar de esto. Como hablándolo y satisfaciendo esa curiosidad a través de la palabra y a través de la información y dando como un panorama un poco más integral, podemos ayudarles a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a que pospongan el inicio de las relaciones sexuales. Sí, que sería como la diferencia entre esta persona que acá pone, siempre se habló de manera consciente y expresa de lo que esto significaba, se mostró el cuerpo humano sin morbo, que Chévere. me parece súper chévere que te hayan hablado de esa manera. Algo que pasa muchísimo y que nosotros repetimos en todos nuestros talleres es, por favor, nombren las partes del cuerpo por su nombre y no nos inventemos nombres como ahorita hablaban como qué pasa también con las historias, con el tema de las abejitas, de cuando decimos de cómo venimos al mundo, es de pues otras historias que de pronto nos desvían un montón como de estas palabras reales, ¿no? De poder decir vulva, de poder decir pene, testículos, sin hundirse en un vaso de agua, sino entender que así como le decimos a la mano, también le tenemos que decir a nuestros genitales por su nombre, porque esto nos ayuda a prevenir un montón de violencias y también nos ayuda a empezar como esa conversación de las relaciones sexuales también de una manera mucho más clara, de una manera que como que ya es un tema que se ha ido hablando y no es como que de la nada ahora mi mamá y mi papá me empezaron a hablar de esto cuando toda la vida fue la cosita, el pirulito, bueno, y todos los nombres que tales para no tener que mencionarlos porque tienen una carga de vergüenza tan alta que el tema se empieza, como dice Pau, a ocultar en una montaña y pues nuestros hijos e hijas van a querer saberlo todo y pasa lo que acá mencionaban de yo me enteré por mis amigos o al que también pasa es por medio de la información que tienen ahora acceso, que es altísima. La pornografía lastimosamente es la fuente de educación sexual de muchos que digo que es educación sexual porque al final es lo que les da herramientas a las personas para tomar decisiones sobre su vida sexual, ¿no? Eh, entonces, Aquí Sandra, dale, dale. perdón, es que aquí Sandra Rubio en el chat escribe algo que es muy interesante. Ella dice, imagínense las canciones de reggaetón, la cantidad de información que suministran. Y esto es súper importante, Sandra, gracias por traerlo a colación, porque a veces creemos que nuestros hijos no tienen acceso a esta información, que ellos de pronto no les Ujú. interesa o no están, como que esta información no les permea y en realidad todo el tiempo está presente. Entonces ellos, por Mm. ejemplo, van y escuchan una canción de reggaetón que tiene un lenguaje burdo, que habla explícitamente de relaciones sexuales, explícitamente de prácticas sexuales, pero no tienen un punto de comparación, ¿no? Entonces dicen, ah, eso es lo que se debe hacer, o eso es lo que está bien, o eso es lo que se hace y eso es lo que es válido. Entonces, cuando no generamos nosotros un espacio en donde podamos decir, hey, venga, hablemos de qué estamos escuchando, eso qué significa, ¿será que eso es agradable para la otra persona? Si no propiciamos esas conversaciones, ellos se van a quedar solo con esta cara de la moneda y van a ir a tomar decisiones, como decía Delf, solo con esta información. No es que no las vayan a tomar, es que van a ir a tomarla con información limitada. Entonces, súper gracias, Sandra, por ese comentario. Sí, ese va a ser su referente, algo que hemos aprendido siempre en estos espacios de formación es la educación sexual existe, queramos o no, o sea, puede ser estructurada como en estos espacios donde tenemos unos objetivos y queremos lograr ciertas cosas, como también no estructurada, que son todas estas cosas a las que estamos expuestas y que cuando no las cuestionamos se vuelve pues algo que puede ir en nuestra contra. Pues con respecto como a esas cosas que queremos promover entre nuestros hijos e hijas, que es su bienestar por encima de todo. Bueno, esto nos dio harto de qué hablar. Esta es la siguiente pregunta. De pronto ya la respondimos un poco, pero igual nos gustaría saber cómo la calificarían. Si fue creo que tenía información suficiente para cuidar o proteger mi cuerpo cuando inicié mi actividad sexual. Que entendemos que acá es súper variado, ¿no? Hay personas que iniciaron su vida sexual en su adolescencia, hay otras personas que empezaron su vida sexual en la adultez, y bueno, y así. Entonces,
Bueno, acá vemos como una diferencia bien grande entre nada suficiente y suficiente. Pero bueno, chévere que no está tan dispar, más o menos. Bueno, Ujú, como que quiere, pero no puede. sí. Aquí Eh, Beatriz en el chat nos comenta, dice, es importante revisar las estadísticas de cómo el tener una relación sexual a temprana edad les crea inseguridades y muchos chicos se arrepienten de haberlas tenido. Una persona madura emocionalmente entre los 20 y los 25 años. Los chicos son inmaduros para tomar esas responsabilidades, hay tiempo para cada cosa. Están bombardeados de cosas que los incitan a hacer cosas no acordes a su edad. Y esto lo va a conectar con la pregunta porque es muy importante. Una de los, como de las, no sé, de los principios de la educación sexual integral es que podamos tomar decisiones informadas, autónomas y responsables. Y eso significa que yo para poder tomar una decisión necesito saber qué implicaciones tiene esa decisión, no solo en mi bienestar, sino en el de otras personas también. Tengo que poder decidir de manera autónoma, o sea, sin presiones, sin que nadie me diga, ay, es que lo estamos haciendo todos, entonces le toca a usted también, o es que si no lo hacemos significa que usted no me quiere, o es que si lo hacemos a mi forma, a mi manera y no me interesa lo que usted tenga por decir, no de forma autónoma y responsable, justamente conectado con lo que dice Beatriz, y es pensando en si esto realmente es lo que quiero hacer y me genera bienestar y si tengo las herramientas para poder minimizar los riesgos. Entonces, claro, cuando no tenemos información suficiente y que muchos, seguro muchos de nosotros y de nosotras y muchos niños, niñas y jóvenes han empezado su vida sexual sin la información suficiente, y entonces esto implica o repercute en las altas tasas de embarazo adolescente o en infecciones de transmisión sexual o, por ejemplo, en que nos crea inseguridades y de pronto en ese momento no, como que no nos sentimos bien porque no tuvimos la información y las herramientas para poder decir, esto es lo que quiero hacer y ya sé que están estos riesgos, pero también ya sé que me puedo proteger. Entonces, por eso es súper importante. Gracias, Beatriz. Listo. Me sentí cómodo o cómoda cuando en mis primeras experiencias, uy, creo que quedó, perdón, quedó un poquito mal redactada. Me sentí cómodo, cómoda en mis primeras experiencias de actividad sexual. Y quiero hacer como la diferenciación entre, pues, que tenía la información suficiente, pero otra vez, ya cuando estamos en ese momento, de qué manera nos sentimos con todo lo que mencionaba ahorita Pau, de que nos permite realmente disfrutar ese momento y no hacerlo por otras circunstancias que finalmente median como esa toma de decisión de pues, vivir ese momento, ¿no? Bueno, acá es un poco positivo, ¿no? Es como algo, Sí, no está algo. tan mal. Eh, Sí, igual tenemos variedad. Algunas sí, personas sí. mucho, otro, por ahí hay alguien que nada. Ujú, sí. Y está bien también, pues son las experiencias que hemos vivido y que es importante. Ya vamos a hablar un poquito porque es importante pensar en nuestras experiencias de cara a hablar con nuestros hijos y nuestras hijas. Y el tema de la comodidad, puede que tengamos toda la información completísima y cuando llegue el momento, puede que igual no nos sintamos cómodos, pero es saber si tenemos esas habilidades, de, por ejemplo, de comunicación, de poder decir, no me estoy sintiendo bien, aunque sé todo lo que no quiero y entender que el consentimiento es reversible y que en cualquier momento puedo salirme como de esta situación si lo deseo, o parar, o tomar un break. Todo eso implica otras habilidades que van más allá de solo conocer la información y que pues para Así es. nosotras es muy importante como desarrollar en los estudiantes. Listo. Y esta pregunta es cómo me hubiera gustado que mis cuidadores me acompañaran en este tema. Entonces acá ya es escuchar después de todas estas preguntas y después de ya de conocer cómo que existen estos derechos y entender de dónde vienen esos derechos, eh, cómo empezaría como ese rol de ustedes con sus hijos o hijas, pensando desde su propia postura, siendo más abiertos al tema, información clara, abierta y oportuna. Ujú.
información clara, me encanta que se repita el tema de la claridad, Claridad. Ujú. Mira, respeto, hablar con más autonomía, confianza. espacio, amor. Mm. Ujú. Esta palabra confianza es súper importante. A veces lo damos por sentado, ¿no? Decimos, ah, sí, mi hijo confía o mi hija confía en mí porque me cuenta, no sé, me cuenta cómo le fue en el colegio y me cuenta sobre sus tareas y me cuenta, pero cuando hablamos de sexualidad, es algo que es tan profundo y que, como lo veíamos antes, es algo que históricamente ha sido tan tabú que da susto y da miedo, ¿no? Entonces, poder tener la confianza de hablar con nuestros cuidadores, con nuestros padres, madres, familiares, es muy importante para dar ese primer paso y decir, uff, yo estoy necesitando información sobre este tema, ¿no? Estoy necesitando. Y eso es algo que afortunadamente está en nuestras manos. Nosotros podemos construir espacios de confianza y como fortalecer ese vínculo para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan acudir a nosotros y a nosotras cuando tengan la necesidad de hablar de este tema. Sí, acá hay un comentario que me resuena muchísimo porque no es la primera vez que lo escucho y es, me gustaría que me hubieran evitado la sensación de culpa, de perder mi valor como mujer por ser virgen y Por que no ser también, virgen. sí, todo el tema de la virginidad es algo súper amplio y súper complejo porque viene con una carga hacia la mujer importante que media la forma en la que nosotras vivimos esa relación sexual, que Concuerdo. aunque queramos como vivir ese momento con esa pareja, con esa persona con la que vamos a experimentar como este momento, esté mediada como por esta emoción que nos hace cambiar un montón esa posibilidad de vivir con placer nuestra sexualidad, porque es tan interno esa sensación que cambia un montón, así nosotras quisiéramos ser parte de esa experiencia. Entonces, bueno, chévere que lo pongan ahí. Ahí arriba decían una cosita sobre, puedes subir un segundito, Ujú. decían esta, la de siempre con transparencia y mostrando el cuerpo humano como es, destacando lo bueno y lo malo desde los riesgos. Y quería traer a colación un mito que suele ser común cuando hablamos de sexualidad positiva o de educación integral en sexualidad, y es que muchas personas creen que solo hablar de lo positivo y lo bueno y lo placentero y dejar de lado el tema de los riesgos. No, la educación integral también habla de los riesgos y es súper importante que los estudiantes y las estudiantes tengan la información sobre cuáles son los riesgos de lo que hacemos em, desde tener relaciones sexuales, pero también hasta la violencia, por ejemplo, dentro de las relaciones interpersonales, que se constituyen, por ejemplo, delitos en Colombia, o que se constituye una vulneración a un derecho de otra persona. Todos estos riesgos es súper importante porque es información que a ellos y a ellas les permite tomar decisiones de manera autónoma, Tíralo tomar decisiones atrás. con toda la información. Creo que por ahí hay un micrófono abierto. Entonces, muchas gracias por esa respuesta. Bueno, el apoyo de mis padres, que fuera más clara. Bueno, este tema de la claridad me parece chévere que esté, porque si bien quisiéramos que eso sucediera, también hay que validar el rol como del cuidador, ¿no? De que es tan difícil hablar de ese tema porque siempre ha sido pues, de tanto tabú y de tanto prejuicio que es muy difícil ser claro sí también de algo que de pronto ni siquiera uno tiene claro. Entonces, por eso para ¿me nosotros puedes es dejar tan conectar mi importante celular que tiene? No, lo Manuel, que estoy con bajita Ay, pila y estoy puede- en reunión. gracias. Manuel, gracias. Ay, perdí el hilo. Sí, bueno, entonces validar que existe como esa posición de no saber, de apenas estar empapándose de ese tema y que también se vale no saber y es algo que también nos gusta que como cuidadores ustedes sientan que no está mal no saber, pero chévere si existe esa posibilidad de investigar juntos, de entender un poco más de este tema a partir de las dudas que les van compartiendo sus hijas e hijas. Entonces voy a continuar con la siguiente. Y es un poco hilado como a lo que ya venía hablando, el tema de, pues acá les traemos como estos tres como bloquecitos
de cómo comunicar y acompañar a sus hijos e hijas en este tema. Y por un lado es, bueno, acá ya dieron un gran paso y es prepararse, entender, por ejemplo, que existen todos estos derechos, entender que ustedes y reconocer, ¿no? En ustedes que ustedes también vivieron eso, porque de pronto hay veces se nos olvida en medio de la preocupación y de proteger como a nuestros hijos, se nos olvida que nosotros también pasamos por eso, que nosotros también tuvimos muchas dudas que nunca nos resolvieron. eh, y que precisamente por eso es importante consultar fuentes de información de acuerdo a la edad, que siempre hacemos mucho énfasis en eso, y entender que de acuerdo a la edad, hay veces puede uno pensar que de acuerdo a la edad puede ser como yo pienso que debería empezar a hablar de esto mucho más grande, pero también entender que hay cosas que ya se están empezando a desarrollar y explorar en la pubertad que hace que sea importante comenzar a hablar de estos temas. Entonces, por ejemplo, en la pubertad algo que sucede es la exploración del cuerpo, las relaciones interpersonales, la atracción por las otras personas. Entonces, empecemos por lo más sencillo. Eh, ¿Qué te gusta de ti? ¿Te gusta a alguien? ¿Pasas más tiempo con una persona, con otra? Empezar como con esas conversaciones que no son tan grandes, pero que nos permiten empezar a hablar de estos temas como algo que hace parte de sus conversaciones naturales, así como les preguntan cómo les fue en el colegio, que también chévere preguntarles cómo va toda esa parte de su pues, identidad sexual, ¿no? Preguntar por otras experiencias, entonces algo al que me gustaría invitarlos, y acá ya vieron un montón de experiencias de otros cuidadores, pero chévere hablar de su experiencia contándoles o teniendo estas conversaciones con otros cuidadores, ¿no? Oigan, yo utilicé este libro y me fue súper bien explicándole de dónde vienen los bebés al mundo. Que de pronto esa puede ser una conversación muy chévere que eh, se puede tener desde edades muy chiquitas, ya muy tempranas, porque yo de hecho creo que le hice esa pregunta a mi mamá cuando tenía 2 años, cuando vi que eso pasa mucho, ¿no? Cuando hay una mujer embarazada, cuando viene un hermanito, un primo, eh, existe esa pregunta, ¿no? Como cómo llegó, como un día estaba y al otro día ya no, ella tenía una panza y ahora ya no. Entonces, empezar por esas preguntas que son mucho más puntuales, podemos atarnos pues, a lo biológico, hablar de específicamente, no sé, de los genitales de una manera clara, sin tener que entrar, por ejemplo, en todo lo que implica la relación sexual y todo lo que implica para ellos específicamente. Reconocer que puede que no estén preparados o preparadas para las dudas y reconocérselos a sus hijos, ¿no? Como, la verdad, no sé, pero voy a averiguar y te cuento. Esto es algo que es muy importante que sí suceda, como que si les dicen que no saben y que después van a hablar de este tema, tiene que suceder porque o si no les va a contar el amigo o si no, seguramente igual les va a contar el amigo, ¿no? Así ustedes les digan y van a comparar y contrastar porque están en todo ese momento de curiosidad y explorar, pero chévere si también tienen su opinión, que es igual muy importante por el momento de la vida en el que se encuentran ellos. Sí, ella Iniciar la también quiere, conversación. Dale, dale, dale. perdón, antes de pasar a la conversación, prepararse, hace parte del proceso de prepararse también implica pensar, por ejemplo, cómo me fue a mí hablando de este tema con mis cuidadores, ¿no? Entonces, si a mí, por ejemplo, como decían por ahí, me hablaron de lo básico que puede ser, no sé, la reproducción humana, ok, pero no me hablaron de las relaciones románticas o no me hablaron de las relaciones entre amigos, entre amigas, o no me hablaron de métodos anticonceptivos. Es muy posible que si a mí no me hablaron de ese tema cuando yo era menor, pues me dé un poco de susto, me dé pena, me dé vergüenza o no me sienta listo o lista para hablar de este tema. Y pasa, es esperable, está bien. Lo importante es reconocerlo y decir, wow, yo de pronto necesito ayuda de un profesional o necesito ayuda de algún material o de alguna fuente de información que es importante, eh, porque nuestras emociones salen justamente como en el momento. Entonces nuestro hijo nos hace una pregunta y nosotros ¡fum! Sentimos el calor que nos sube a los cachetes y nos dio pena y lo primero que decimos es, no me preguntes de eso, muy en automático, ¿no? En piloto automático. Pero si yo antes digo, uff, si a mí me hacen una pregunta sobre reproducción humana, pero yo sé que a mí no me hablaron de este tema y me puede dar susto, cuando me llegue la pregunta voy a decir, uff, reconocí que me dio miedo, que me dio vergüenza, pero le voy a decir, ¿sabes qué?
no tengo la información clara, ¿qué tal si le preguntamos a alguien que sí? Entonces es más fácil como poder abrirse al siguiente paso, que es iniciar la conversación, si primero reconocemos eso que nosotros y nosotras sentimos frente a estos temas. Sí, de acuerdo, Pau. De hecho, algo así nos pasó con unas mamás con las que tuvimos un taller, ¿no? Que nos decían, no, y estábamos en Carulla y en uno de los stands estaban los condones y que la hija le preguntó eso y ella se volvió un 8 en medio de pagar el mercado y explicarle a su hija de creo que era 8 o 10 años que era un condón, o sea, ella colapsó totalmente y está bien, es válido que colapsen, creo que acá les también ahorita que estabas diciendo, Pablo, de reconocer las emociones también, el tema de gestión emocional es algo que también nos quedaron debiendo en el colegio y que hasta ahora ya como que los colegios han empezado a tener un rol mucho más activo en gestionar las emociones. Eso también es un trabajo importante. Si colapsan, colapsen, pero entonces traigan esa conversación en algún momento para poder aclarar esas dudas con sus hijos e hijas. Y en ese sentido, iniciar la conversación se puede hacer por medio de temas afín. Entonces, ahorita que mencionaban las canciones, cuestionar esas canciones, están viendo una serie en familia y pasan, no sé, la típica escena de alguien que violenta a su pareja, hablar de que eso está mal, de que hay que poner los límites o esa persona le faltó hacer esto y hubiera sido mejor si eligiera esto. Y miren que ahí están hablando de toma de decisiones, de entender cuáles son situaciones que los pueden vulnerar, darles opciones de que puede ser una mejor opción. Eh, y bueno, entonces, bueno, las películas y series. Preguntar por sus experiencias, entonces, lo que les mencionaba ahorita, de cómo, de acuerdo cómo era el momento de la etapa de desarrollo en la que se encuentran, qué está sucediendo, retomen como, ay, tú me contaste hace rato que este chico o esta chica te gustaba, eh, pasó algo con esta persona, y sí, como invitarlos también, como demostrarles ese interés. También hay papás que nos dicen, pero es que no me suelta ni una palabra. Y de pronto por ahí no es la conversación, de pronto la conversación puede entrar por otro lado, de pronto sus experiencias es algo que todavía es muy difícil para ellos compartir o es algo que les avergüenza, entonces empezar a abrir la conversación por otras cosas que son ajenas a ellos, que son como las películas y las series, para después sí entrar en la conversación de sus propias experiencias. Mm, y cuéntenles ustedes sobre lo que les pasó, la típica de cuando yo tenía su edad, es muy importante porque lo vuelve algo cercano, o sea, no solo me está pasando a mí, también te está pasando a ti. Pues también hay situaciones de discriminación con la identidad sexual, entonces, por ejemplo, algo que sucede es, pues no sé, el tema de identificarse como gay o de que una persona vaya con las uñas pintadas, poder hablar de esos temas también es importante y chévere si ustedes también cuentan en mi colegio había una persona que se vestía de esta manera y me parecía que estuvo bien la forma en la que trataban o de pronto creo que hubiera sido mejor de esta manera y preguntar si ellos también han tenido estas experiencias en su entorno. Y por último, pero también muy importante, no tener la conversación, sino las conversaciones. Es muy importante que no se vuelva como la charla incómoda, porque ahí sí no va a suceder nada. Ambos van a estar muy nerviosos, tanto ellos como ustedes, cuando se va a acabar, por favor, no más. Creo que los dos pensamientos pueden estar en las dos mentes al tiempo, entonces es importante que se vuelva un proceso, algo que no sea de un totazo, sino de irlo hablando y de ir creando esa confianza en ese tema, específicamente, como decía Pau, como ya existe esa confianza de decirle a mi mamá que me siento enferma, de que me salió un barrito, eh, eh, de que en el colegio me dijeron que era fea, no sé. Entonces empecemos a hablar de otras cosas que también generan como esa confianza en ese aspecto de la vida. De pronto todavía no me siento muy cómoda de compartir mis relaciones interpersonales. Empecemos a trabajar esa parte que de pronto todavía pues no está tan explícita en sus conversaciones.
Entonces, por eso los invitamos y las invitamos a mantener espacios en los que se pone el tema sobre la mesa, y que también hay espacios para preguntar, que es súper importante, no es solamente ellos como escuchando toda la información que ustedes tienen para darles, sino que ellos también son un interlocutor válido que puede preguntar, que también les puede dar un montón de información, porque ya tienen acceso a mucha información de yo vi esto en TikTok, yo vi esto en las redes sociales, un amigo vio este video en YouTube. Entonces chévere poder contrastar y preguntar de dónde sacaron eso, ¿no? Si les llegan preguntas así de la nada, de qué significa ser queer, antes de responder esa pregunta y volverse un 8, preguntemos y averigüemos de dónde viene esa pregunta. Si la escuchó por algún amigo, si la vio en una serie, si la vio en las redes sociales, y a ir viendo en qué contexto se dio esa palabra. De pronto ni siquiera la estaba pronunciando bien y está hablando de algo completamente diferente, ha pasado. O de pronto sí está preguntando esa palabra que ustedes imaginaban, pero ya tienen un contexto mucho más amplio que les ayuda a ustedes a entender qué es como la información que ellos quisieran tener sin ir mucho más allá de lo que ellos necesitan. Hasta dónde les dan información, hasta donde ellos vayan dándoles a ustedes como estas preguntas y esas preguntas siempre como averiguando de dónde vienen para poderlas responder. De acuerdo, y yo también aquí en este como cambiar, en esta idea de cambiar la conversación por las conversaciones, em, les invitaría también a que tiendan ese puente entre ustedes y sus hijos para hacer las preguntas, ¿no? Entonces creo que es muy diferente esperar a que algún día nuestros hijos lleguen, así como dice, desde la nada y nos digan, nos hagan la primera pregunta sobre sexualidad y entonces se abra mágicamente esta puerta hermosa en donde vamos a hablar de sexualidad de manera abierta y clara, porque muchas veces eso no pasa y como ya sabemos que hay un tabú y que hay un montón de miedos y que hay como un montón de ideas y creencias sobre que hablar de eso no está bien, pues va a ser difícil para sus hijos y sus hijas dar ese primer paso. Entonces tal vez tender ese puente que venga de ustedes y que les puedan decir, así en un almuerzo, en una cena o al momento de que lleguen del colegio después de hacer tareas, no sé, en algún momento casual, no tiene que ser, venga, sentémonos aquí en el sillón que le voy a decir algo súper importante en este momento y súper trascendental, pero simplemente como hijo o hija, si algún día tienes preguntas sobre temas, no sé, relacionados con sexualidad o sobre las relaciones con tus amigos, con tus amigas o si ya tienes novio o novia, me quiero que sepas que me puedes hacer preguntas y yo voy a hacer lo mejor que pueda para responderla junto contigo. Ya, eso puede ser el primer pasito. Puede que en ese momento no digan nada más y que incluso, o sea, como, ah, sí, ok, pero ya se tendió ese puente. Entonces la próxima vez su hijo o su hija va a decir, ah, mi mamá o mi papá ya me dijeron esto, o sea, yo ya sé que ahí hay una puerta que se abrió y que me dieron la posibilidad de hacer preguntas sobre estos temas de forma explícita. Porque dar ese primer paso, se los digo, es difícil, da susto, da miedo, y cuando no hay un antecedente de esto se puede hablar conmigo, que sea explícito, que sea claro, que sea directo, pues a veces se dificulta más esa conversación. Sí, de acuerdo, Pau. Por acá están haciendo varios comentarios por el chat. Em, ya creo que podríamos retomarlos. Si tienen preguntas por acá, por la misma plataforma, también pueden hacerlas. De acuerdo. Podemos, no sé si quieres como ir viendo los comentarios em, para como discutir como de pronto dudas que tengan, em, Claro que sí, a ver, me devuelvo por que entiendo que acá. sean varias. Súper. Sí, por favor, háganos todas las preguntas que tengan. Aquí hay una cosa que dice Emilio que me parece súper importante. Ya pasó una pregunta que vi por acá abajo y es, dice, pero tampoco demorar el hablar abiertamente del tema porque puede ser muy tarde. Están empezando la vida sexual entre los 13 y los 15 años, es mejor hablarlo a tiempo. Y esto que dice Emilio es súper importante porque nosotros como cuidadores quisiéramos que, claro, que ellos empezaran por allá después de los 20, que se esperaran lo que más pudieran y hay personas que efectivamente deciden esperar,
hasta después de los 20 para empezar su vida sexual. Mm. No es la mayoría y la tendencia viene siendo como hacia reducir la edad de inicio de relaciones sexuales. Entonces, nosotros en nuestro ideal o en nuestras creencias queremos que ellos como que lo demoren lo que más puedan, pero la realidad es que desde muy pequeños, desde los 13 años, como dice Emilio, incluso antes, están recibiendo un montón de información y están empezando que el compañerito habla del tema que entonces vieron en una película o que vieron en un video de una canción de reggaetón y entonces empieza ya a convertirse en un tema relevante a edades muy tempranas que efectivamente 12, 13 años, hasta los 14 años, y ya vamos a hablar un poquito de eso, es una edad muy temprana para iniciar relaciones sexuales porque no tenemos todavía las habilidades suficientes para tomar una decisión como esta. En Colombia, no sé si ustedes sabían, pero cualquier relación sexual con una persona menor de 14 años es considerado un delito. Y esto tiene una razón de ser y es que la ley colombiana busca proteger a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de cualquier tipo de violencia sexual. Entonces, entiende que uno a los 14 años, que antes de los 14 años no puede dar consentimiento porque hay un montón de habilidades cognitivas, socioemocionales, sobre temas de autonomía que no me permiten a mí tomar una decisión completamente libre. Y si yo no puedo tomar una decisión completamente libre, pues no puedo dar mi consentimiento y entonces se considera una violencia. Em, entonces, súper importante pues que lo tengan ahí presente, que igual si hay niños, niñas y jóvenes que empiezan antes de esta edad, claro que sí, y muchas veces es porque no tienen la información suficiente para poder decir, uy, wow, yo todavía no quiero empezar porque, no sé, entiendo los riesgos y no me quiero meter ahí o porque quiero desarrollar otras habilidades o porque quiero tomar una decisión de forma libre. Entonces, creo que eso es súper Ahí quería importante. complementar un poco de lo que dices, de qué significa tomar esa decisión. Y está todo el tema de la información, de las habilidades. De pronto hemos dejado un poco de lado y que veo que ponen un poco en los comentarios el tema de, s- de sentir amor por la otra persona, de lo que implica como para mí, como el corazoncito, ¿no? Em, y creo que eso es muy personal, eso viene también muy desde los valores con los que acá uno lo crían y es muy valioso que los tengan en cuenta porque eso efectivamente también es algo que media esa toma de decisiones. De hecho, algo que está dentro de la educación sexual integral son los valores. Específicamente el amor no entra dentro de los valores, pero sí entra el respeto, por ejemplo, que es algo súper importante, no solo con las otras personas, sino conmigo, ¿no? De cómo yo estoy cuidando mi cuerpo y cómo ciertas situaciones pueden irrespetar mi cuerpo porque no estoy tomando esas decisiones con todo lo que yo necesito para realmente estar preparado para esa toma de decisiones. De hecho, algo que hacemos en los talleres cuando son pues, menores de 14 años es hablar de los límites, ¿no? No hablamos de consentimiento porque no tienen la edad para darlo, por lo que acaba de explicar Pau, pero sí podemos empezar a hablar de los límites, de hasta dónde voy yo en distintas situaciones, desde si le quiero o no prestar los juguetes a mi hermano o hermana, hasta ese momento donde ya finalmente tienen que poner a prueba, digámoslo de esa manera, como en la que empiezan su actividad sexual y donde congenian tantas cosas que no es tan fácil eh, poner esos límites cuando nunca los has practicado en tu vida, ¿no? Y pues algo que pasa con el consentimiento, como decía Pau, de qué significa ese consentimiento, de algo que les explicábamos a los estudiantes ya de cursos más grandes es, bueno, ¿cómo sabemos si una situación sí es de consentimiento o no es de consentimiento? Entonces ellos nos empezaban a dar como sus ideas y decíamos como, bueno, entonces sí, entonces les empezamos a dar como distintos ejemplos que les permitieran a ellos entender dónde sí, dónde no y qué implicaba. Y al final les explicábamos, bueno, tiene que ser reversible,
tiene que ser libre, no debe haber coerción, tiene que tener la persona toda la información para poder aceptar o no, porque les decíamos, uno puede aceptar un beso, pero eso no significa que esté aceptando a una relación sexual, ¿no? Puede que acepte darle la mano, pero no significa que haya aceptado darle un abrazo. Y así con cada cosa tan pequeña que les hace a ellos entender como, ok, como que eso no es solo como algo como que sucede y ya, y que de pronto como que por el momento se van dando las cosas y ya, sino que hay tantas cosas en ese momento que es importante ir preguntando qué pasa, ¿no? Entonces, hay algunos se alarmaban como, entonces tengo que preguntar por cada cosa que voy a hacer, y de pronto sí, ¿no? Entonces, explorando es la primera vez que lo haces, ¿por qué no preguntar si te sientes cómodo, cómoda en este espacio? Preguntar si te gusta o no esto que estamos haciendo. Si es la primera vez que lo haces, ¿por qué estaría mal hacer eso? Entonces, es como para comprender todo lo que implica eso, desde las habilidades, desde los valores, desde la información, que pues al final como que se resumen en ese momento en el que están sus hijos e hijas. Bueno, por acá ya hay como 5 preguntas, pero me entiendo que había una en el chat que habías dicho, o no sé si ya la respondiste. Sí, pues más o menos la respondimos. La pregunta Ah, es, bueno, ¿cuál ok. sería la mejor respuesta si preguntan a qué edad se puede o debe iniciar la relación Ah, ok. sexual? Creo que eso también depende mucho de la edad, como del estudiante. Nuevamente, como si hablamos con una persona, con un niño o niña menor de 14 años, pues podemos hablar de eso, de bueno, tal vez todavía no estés listo, no estés lista, hay información que tenemos que conocer, hay unas habilidades para tomar decisiones que es importante que podamos desarrollar antes de poder iniciar nuestra actividad sexual. No hay como una edad, no sé, como obligatoria o ideal, es una decisión que toma cada persona, pero es una decisión que, como decíamos, tiene que ser libre y tiene que ser informada, y tiene que ser pensando pues en el bienestar de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, Sí, y si tienen más preguntas sobre eso, las pueden dejar aquí en el Menti y momento, lo sí. retomamos. Sí, entonces acá la primera pregunta es, los temas de identidad de género hoy son muy frecuentes, efectivamente, y nuevos. Estos temas son de sexualidad, cómo manejar estos temas con respeto y con inteligencia. Bueno, esta pregunta está súper completa. La vez pasada, no sé si tuvieron la oportunidad de estar en la charla y no sé si está guardada, sería muy chévere si está guardada que la pudieran ver, porque hablábamos de todo lo que implica la sexualidad, como que es un espectro súper amplio, tiene muchas dimensiones. Acá les hablamos de una de las dimensiones de la sexualidad, que es la reproductiva, eh, pero también está todo el tema de la identidad de género, que también hace parte de la sexualidad. Sí es un tema frecuente y sí es un tema que genera muchas dudas. Específicamente, cómo manejar este tema con respeto e inteligencia es empezar a informarse, en conseguir como plataformas que le permitan a uno obtener información de, por ejemplo, qué es identidad de género, cuáles son las categorías que han empezado a sonar un montón, ¿no? Una muy común ahora es no binario, queer, y todas estas suenan como palabras muy grandes. No se las tienen que saber todas, no tienen que tener un texto con todo un glosario de todas las formas de identidad de género. Nosotras lo que pensamos sobre estas categorías es que nos ayudan a comprender quiénes somos. Y si lo vemos así es mucho más fácil, ¿saben? Como que no tenemos que ser ese texto que ya lo tiene todo, sino que si empezamos a averiguar de acuerdo a lo que vamos necesitando, de que, como para explicar un poco ahí brevemente, que la identidad de género se refiere a de qué manera yo me identifico, si soy mujer, hombre o si soy no binario o de otro género. Eso significa identidad de género. Y por otro lado está otro muy grande que es expresión de género por ejemplo, cómo yo me presento al mundo, ¿no? Cuáles son mis intereses, cuáles son mis gustos, de qué forma, pues, presento mi aspecto físico, que entiendo que sea complejo y acá lo estoy explicando muy rápido,
pero entonces podemos empezar a hablar de quiénes son nuestros hijos y de quiénes son como los amigos con los que compartes para empezar a entender eso y de pronto con quienes no comparten entender también quiénes son, ¿no? Porque de pronto todos mis amigos de pronto son muy parecidos a mí, pero existe una diversidad tan amplia que también es importante, por ejemplo, hablar de otro tipo de identidades, ¿no? De pronto no es tan amiguito de esta persona, pero que piensa de esa persona que se pinta las uñas, se siente incómodo o le parece chévere, lo juzga, no lo juzga, como que empiezan a jugar un montón de cosas que si vienen de ustedes, de pronto les dan a los y las estudiantes un panorama mucho más amplio de cómo acercarse como a esta diversidad que pareciera que cada vez es más amplia. Yo personalmente creo que siempre ha sido muy amplia, solo que ahorita la estamos nombrando y en ese nombrarlo generan muchas preguntas y eso es como, no sé si y respondí la pregunta o si Pau quieres complementar algo. Sí, yo Eh, quería decir una cosa muy pequeña y es que creo que como la clave para hablar, como dice la pregunta, de estos temas con respeto y con inteligencia es partir de la idea o de la raíz de que cuando hablamos de identidad en general, sea identidad de género, identidad sexual, como cualquier tipo de identidad, estamos hablando de lo que es cada persona. Y lo que es cada persona es único porque cada persona tiene intereses diferentes, tiene formas de mostrarse al mundo diferentes, tiene gustos diferentes, tiene opiniones diferentes. Entonces, si partimos de que esa identidad es una identidad que tiene cada quien y que hace a las personas, nos hace a las personas ser quienes somos en nuestra individualidad, em, podemos entonces abordar el resto de conversaciones ahí se abre como un espectro muy grande, como decía Delph, que suele ser complejo como de navegar y que también está bien, em, pero partiendo de este respeto por la individualidad de cada persona y la individualidad de cada ser y la posibilidad de que cada persona tome decisiones sobre su propia identidad, ¿no? Entonces, si yo decido que quiero verme de esta forma, pues es mi cuerpo y es mi identidad y es mi forma de mostrarle al mundo quién soy, y eso pues necesita ser respetado. Y ujú, tengo, digamos que el derecho justamente a que se me respete esa identidad. Entonces, si partimos de ahí, creo que las conversaciones pueden ser un poco más fluidas. ujú, sí. A la pregunta ¿a qué edad debería iniciar relaciones sexuales? ¿Cuál debería ser la respuesta? Bueno, esa ya la respondimos un poco, entonces lo que va a Sí. seguir, o no sé si por el chat nos podrían compartir si hay como una duda como un poquito más específica sobre eso, o no sé si sus hijos e hijas les han preguntado por esto, ¿no? De cuándo debería ser y ahí la respuesta debería ir acompañada por esto que hemos ido comentando de entender qué significa eso, del desarrollo de las habilidades, de comprender cómo se sienten también. Yo siempre empiezo por ahí, cómo se sienten ustedes con su cuerpo. ¿Están listos para compartirlos con otra persona? Eso es como algo que de pronto nunca nos cuestionamos y de pronto si empezamos por ahí, tomamos 10 pasos hacia atrás antes de ponernos como en una situación con otro, es cómo me siento con mi propio cuerpo, eh, con mi cuerpo, realmente. Bueno, es importante que haya mucho respeto porque no solo por enamoramiento pueden llegar a tener relaciones, es verdad. Las hormonas también hacen parte del tema y es importante que entiendan que no se pueden dejar. No sé si de pronto baja así en la siguiente, allá como el complemento, allá, Dejar dejar llevar llevar por por. las mismas. Ok, sí, tienes razón. Sí, Me parece, dale, dale. no, me parece muy lindo que traigan a colación las hormonas porque es una realidad biológica de los seres humanos, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la pubertad, nuestro sistema sexual y reproductivo empieza a madurar y eso significa que empieza a liberar un montón de hormonas que antes no habíamos tenido en nuestro cuerpo y eso nos genera unas sensaciones diferentes, novedosas, que pues es justo el momento en el que empezamos a entender cómo navegar este tema de
siento atracción por la otra persona, siento curiosidad por mi cuerpo, siento curiosidad por el cuerpo de otras personas, todas estas como nuevas sensaciones que vienen atadas. Y es importante cuando hablamos de educación sexual también, claro, hablamos del tema biológico, como decía por ahí, no me acuerdo quién era en el chat, conectado con todas las otras esferas, ¿no? Porque no es solo hablar del tema biológico, del tema hormonal, sino también del enamoramiento, o sea, no es como, esto es el enamoramiento y esto es lo biológico y son las relaciones, sino que todo esto hace parte de una misma experiencia de vida. Entonces sí me parece muy valioso que podamos hablar con nuestros hijos y nuestras hijas de esto. Es algo que nos pasa y esto es algo que le pasa a nuestros cuerpos y qué podemos hacer frente a esto, ¿no? ¿Cómo podemos responder o cómo podemos actuar frente a estos cambios que está teniendo nuestro cuerpo, teniendo en cuenta el respeto, teniendo en cuenta nuestro bienestar, teniendo en cuenta la toma de decisiones responsables? Todo esto es algo que viene como empaquetadito en un solo combo, porque es necesario abordarlo de esa forma, de una manera integral. Sí, de acuerdo. Yo ahí pienso un montón en un texto que leía sobre cómo abordar este tema de la pubertad y las hormonas y toda esta autoexploración que sucede en este momento. Y algo que decían era que hay un mito alrededor de los chicos y es que se la saben todas, ¿no? De que como son hombres y como que hay un estereotipo de que entonces los hombres siempre tienen ganas de tener relaciones sexuales, ya saben cómo funciona todo y no, de hecho no saben nada, igual que todos están en la misma página. Y me parece importante que también en las familias que tienen hijos también como que empiecen a tener esas conversaciones desmitificando como todo esto, ¿no? De que también el consentimiento funciona para los hombres, no es algo que solo va, pues existe una visibilización de la violencia hacia la mujer y es real y estadísticamente es mucho más alta, pero también es importante comprender que ellos también pueden decir que no, que ellos también pueden postergar y no querer en ese momento, así sus amigos piensen que ese es el momento para iniciar su vida sexual, que muchas veces pasa por esa presión de pares. Y en ese sentido, una de las recomendaciones que son muy importantes es trabajar un montón en el autoestima. Si yo siento que de la manera que soy, como ahorita mencionaba Pau, si yo me siento feliz y contento con la manera con la que yo soy, cómo me siento y con las experiencias que estoy teniendo en este momento, y tengo como esa fortaleza en mi autoestima, me permite también tomar decisiones que se orienten como a esas experiencias que yo quiero vivir o no, de acuerdo como a mi etapa de desarrollo y de acuerdo a las experiencias que yo quiero y defino decidir. Entonces quería como ahí traer como eso y otra vez, ¿no? Como que se vuelve como un multiverso de todas las cosas que hay que trabajar. No queremos abrumarlos, pero entender que hay muchas cosas que ni siquiera son como concretamente del tema de, hablemos de cómo poner un condón, pero que ya desde hablar de la autoestima, desde hablar de comunicación, de permitirles tener una autonomía sobre su propio cuerpo desde que son pequeños, de decirle a las tías o a las abuelas que no quieren saludarla de beso, empieza a permitirles a ellos a tener esa agencia sobre su propio cuerpo. Entonces, la última pregunta que nos tienen por acá es, tanta apertura sobre la comunidad LGBTIQ+, no les puede generar confusión. Era tan simple ser hombre o mujer, pero ahora hay 1000 opciones. Eh, perdón, Yo, no me quiero burlar de la pregunta, solo que sí, o sea, estoy de acuerdo con que suena muy simple ser hombre y mujer, pero de nuevo, como que reitero que de pronto todas estas personas, o sea, sí, siempre han existido y la historia nos ha mostrado que identificarse como lesbiana, identificarse como gay no es algo nuevo, sino es algo que era invisibilizado, era castigado, era pues sujeto como de violencias y discriminación que hacían que se volviera como la única opción ser hombre o ser mujer. Yo creo que sí puede generar confusión porque son muchos conceptos si uno lo ve de esa manera, pero creo que también
permite elegir de qué manera tú quieres ser quien eres, ¿no? De que no tienes que jugar fútbol porque eres hombre y ya, sino puedes jugar fútbol porque quieres y ya, y porque te gusta y porque es tu interés. Puedes ser una mujer pionera en ciencias y está perfecto y no tiene que estar mediado porque eres hombre o porque eres mujer o porque eres gay o porque te identificas como bisexual, sino porque esos son tus intereses. Entonces, estoy de acuerdo en que puede generar mucha confusión, sobre todo a las otras generaciones, ¿no? Ahorita una de las respuestas que daban eran otras épocas, ¿no? Y esas eran otras épocas, algo que no se hablaba y por eso de Ujú. pronto podría verse como más simple para las personas que contaban con el privilegio de identificarse como hombre o como identificarse como mujer y ser femenino y masculino respectivamente, pero era muy difícil para esas personas que no se sentían identificadas con esas formas de ser. Sí, yo ahí le agregaría que no sé si hacia allá va de pronto un poco la pregunta, y es que si no les puede generar confusión sobre sí mismos, y yo creo que más que Mm, generarles confusión, les da la posibilidad de hacerse más preguntas de pronto de las que pues generaciones anteriores tuvimos la posibilidad de hacernos. Entonces, ujú, por ejemplo, eso, como, wow, todos mis compañeros hombres les gusta el fútbol, pero a mí no me gusta el fútbol, ¿será que hay algo mal en mí? Es una pregunta que muchas personas se han hecho, muchos hombres se han hecho, igual en el caso de las mujeres, porque claro, estaban estas ideas un poco tan rígidas que parecen simples, pero que creo que para mí la palabra es un poco rígidas y estáticas de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Y ahorita estamos viendo como, pues que hay profesiones, que hay formas de vestirse, formas de expresarse, que ya no se encasillan necesariamente en la una o la otra, y lo que nos permite es explorar un poco más quiénes somos, lo que nos gusta, si yo me quiero ir por una carrera o por otra, o si yo quiero vestirme de una forma o vestirme de otra, o si quiero interactuar con unas personas o con otras. Entonces creo que más que generar confusión, nos da la oportunidad de hacernos unas preguntas diferentes a las que de pronto generaciones anteriores pudimos hacernos. Y eso lo que hace en últimas es afianzar mucho más nuestra identidad y poder decir, poder responder la pregunta de quién soy yo con muchas más herramientas. Entonces yo puedo decir, claro, yo soy esta persona que le gusta tal cosa, que me gusta expresarme de esta forma, que me llaman la atención estos temas porque tuve la posibilidad de hacerme esas preguntas, que de pronto antes no era tan fácil poderme hacer esas preguntas por estas normas y por estas ideas sociales de lo que ujú, teníamos que ser. ujú. Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a tratar de responder estas últimas preguntas. Ya nos queda poco tiempo y también queremos respetar su tiempo. Em, pero igual, de hecho, mañana vamos a hablar un poco de este tema en la charla con papás. Entonces, si quieren también unirse, no sé si tengan la posibilidad, ahí me confirman si sí. Pero si quieren también unirse a esta charla que es dirigida para primaria, pero pues que igual va a tocar temas relacionados con este tema de la identidad. Bueno, ¿qué estrategias de comunicación pueden darnos para abrir este tipo de conversaciones sin miedo, culpa o vergüenza? ¿Cómo lograr que un hijo se abra a hablar de este tema? Bueno, pues de nuevo, como que devolviéndonos un poco como a lo que estábamos contando ya al final de la presentación, es empezar por cosas que de pronto no nos generan todas estas emociones que también están relacionadas con este tema, ¿no? Lo que les hablaba de su propio cuerpo, empezar a generar esas conversaciones con ellos sobre algo que no tiene tanto tabú, puede ser como un poco más fácil. Ahora, también les decía que existen muchas dimensiones. En ese sentido, también tocaría ir viendo de qué manera sus hijos e hijas les van preguntando o van mostrando intereses sobre todas estas dimensiones y de qué manera ellos traen a la mesa estas conversaciones. Si no las traen a la mesa, que también puede pasar, porque pues todos somos muy diferentes en la forma en la que nos aproximamos a este tema, como que reitero que cojan estos temas afín que tienen, creo que las series, o como esa, ver una película en familia,
funciona muchísimo, así como intensamente nos funciona un montón para hablar de las emociones, que ojalá salga la 2, sería buenísimo, porque ahí empiezan a hablar de la atracción y todo eso. Bueno, yo creería. Em, pues también poder usar otras series que ellos se han visto, de pronto unas que mencionan ahorita, por ejemplo, ahorita está muy de moda la de Sex Education, ahí habla de muchos temas. Sé que algunos estudiantes ya la han visto, entonces esa puede ser una muy buena forma de abordar este tema, de que alguien se la recomendó y poder preguntar, de pronto ustedes la pueden ver aparte si de pronto genera como mucho miedo, culpa, vergüenza verlas juntos. Preguntarles como, ay, mira que vi esta escena o vi este TikTok que me salió sobre este pedazo de la serie. Entonces, mi invitación sería empezar como por ese lado. Y yo les Si diría quieres, también que de pronto aprovechen situaciones cotidianas. Si uno hace el ejercicio ujú, consciente de ponerse como las gafas, de decir, ok, ¿en qué momentos de nuestra vida está presente cualquier tema de sexualidad? Nos vamos a dar cuenta que muchos, desde la música, los comerciales, por ejemplo, en televisión, los anuncios publicitarios que uno ve cuando va manejando por la 30 o por la autopista, las así como las propagandas que uno ve en los centros comerciales, todo está lleno de oportunidades para que hablemos de temas de sexualidad. Desde, sí. por ejemplo, no sé, uno pasa por una tienda de ropa interior y hay fotos de modelos en ropa interior, entonces podemos hablar, por ejemplo, de los estereotipos de belleza o de los cuerpos que son como idealizados, ¿no? Entonces, como, wow, esa persona no se ve como todas las personas que yo veo en el resto del centro comercial, como por qué crees que será, y abordarlo creo que un montón desde también la curiosidad muy genuina de decir, qué chévere explorar este tema juntos, como familia, y hacer preguntas como, oye, ¿tú qué piensas de esto? Como, ay, mira esa canción, o mira esta canción, o mira ese letrero, dice esto y esto, ¿qué crees que significa? Todos esos momentos que parecen como chiquitos, pero que hacen parte de la cotidianidad, lo que hace es que empieza a hablar empieza a abrir esta puerta de normalicemos abordar este tema en familia y en esta relación. Más que lo que decía él de decir, vamos a hacer como un gran momento y entonces todos nos vamos a sentar aquí en la sala los lunes en la tarde a hablar de sexualidad específicamente, pues más bien empieza a ser parte de lo que es cotidiano y lo que es común para nosotros y para nosotras, y eso permite mucha más apertura por parte de nuestros hijos y nuestras hijas. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué pasó con el concepto de familia conformado por un hombre y una mujer? Eh, yo creo que pasó que nos dimos cuenta que no hay una única forma de familia, de que hay familias monoparentales, de que hay familias de hijos adoptados, de que hay familias con papás divorciados y familias homoparentales. Entonces, se empezó como a entender que la familia no es solo una única forma, sino que empezamos a comprender que existen muchas formas de ser familia. Y cuando les hablamos a esto a los niños y niñas es muy bonito porque empiezan a sentirse ellos identificados dentro de lo que significa ser familia, ¿no? De que no se sienten excluidos porque mi familia es mi mamá, y eso es todo. Que también genera mucho tabú, ¿no? No es solamente como las familias que son homoparentales, que si bien de pronto pueden ser las que más pueden ser ojo de discriminación, también hay muchas otras familias que pues antes se veía muy mal las familias con papás divorciados y ahora de pronto se ha visto que es un poco más común y se ha normalizado eso. Entonces creo que es algo que se transforma al igual que muchas otras cosas que hemos visto en la identidad, eh, y que esto hace parte de la identidad, de cómo veo yo mi familia y de cómo yo también quisiera construir mi familia, y esto se relaciona un montón con algo que no hemos hablado que también es muy importante y es el proyecto de vida, eh, que también está mediado por este tema de la sexualidad, y que bueno, de pronto podríamos abrir otro espacio para hablar de eso porque
Es muy, muy chévere poder como hacer como ese paralelo entre esos dos temas. Mm, veo que también hay más comentarios en el chat, pero bueno, ya no nos alcanza como el tiempo, Yo y pero para les cerrar agradecemos. Sí, quisiera dale. decir una cosita chiquita antes y es que me parece súper valiosas todas estas conversaciones que se están dando y creo que de verdad, pues agradecerles y también por su participación y por haber estado en este espacio porque creo que todos aquí, todos y todas tenemos opiniones, ideas, experiencias, una historia diferente y está bien. Ujú, Y justamente empezamos este espacio hablando de los derechos y quiero hablar de uno como muy específico y es el derecho a vivir una vida libre de violencia. Entonces, claro que cada quien puede tener su opinión, claro que cada quien puede tener sus creencias, su historia, sus experiencias. Lo que nosotras como venimos a traerles y la reflexión que quisiéramos dejar también es eso no eso implica igual que tenemos que garantizar ese derecho de las otras personas y que se nos tiene que garantizar este derecho, ¿no? Entonces, si yo ujú. tengo, porque veo de pronto muchos comentarios en el chat de, no sé, hablando, por ejemplo, de la familia, de que hay unos temas de los que no se puede hablar con los niños y con las niñas. Lo importante creo que también es que esas creencias y estas ideas no se conviertan en violencias hacia otras personas y no se conviertan en vulneración de los derechos de otras personas y en especial de nuestros hijos y de nuestras hijas, que ya vimos que todas las personas tenemos unos derechos y nosotros como cuidadores somos garantes de esos derechos. Entonces, ahí hay un montón de tela para cortar, ya se nos acabó el tiempo, pero de verdad muchísimas gracias por este espacio y pues al colegio por abrir estos espacios que son tan importantes. Sí, hay una cuña es que nos sigan en Instagram. Si quieren saber también de los derechos, ahí tenemos información sobre los derechos, tenemos también tips para hablar de estos temas y pues el nombre es Emuricol en Instagram, para que también como que usen ese medio para resolver esas dudas. Eh, Les queríamos pedir, porque siempre es muy importante para nosotras como entender su experiencia y que si quedaron muchas dudas, de que sí fue súper chévere, buenísimo que no lo hagan saber, pero sí fue como no, esto fue demasiada información y no entendí nada tan bien. Entonces les dejamos acá el link que también se los voy a compartir por el chat para para que por favor nos ayuden como completando esta encuesta. Y bueno, sí, lo que decía Pau, de agradecimiento completo y por su tiempo y su disposición participaron muchísimo y eso hizo que este espacio fuera súper enriquecedor.